Es un privilegio verles, hermanos amados. Es un gozo en esta tarde poder compartir, poder estudiar juntos. Hoy estamos en la fecha 3 de mayo del año 2021 y nos gozamos porque el Padre nos permite poder estudiar, poder compartir. Y algo que debemos de resaltar para este tiempo es la carga que tenemos para desarrollar la labor del ministerio. Lo primero que quiero colocar en base es que vamos a estar estudiando una palabra en particular que la vamos a ver esbozada, dibujada y plasmada en toda la Escritura, pero en particular vamos a analizarlo en el Nuevo Testamento y vamos a entender y a estudiar la palabra testimonio. Fíjense que yo he estado en ese análisis del valor de la palabra testimonio. Por ejemplo, si nosotros evaluamos hoy el tiempo, si evaluamos hoy nuestra realidad hoy, vamos a encontrar que el testimonio tiene varias aristas, tiene varios perfiles el testimonio. Por ejemplo, yo en mi estudio con el Señor tabulaba que en primera instancia algo que debería o algo que sostiene la veracidad de algo que sostiene su veracidad, es que dé testimonio o que haya un testimonio. Fíjense que lo que no tenga testimonio no puede ser veraz. No puede ser veraz. Porque fíjense, queridos hermanos, que por ejemplo, todo el panorama bíblico, las manifestaciones de Dios, o sea, todas las operaciones de Dios en el Antiguo Testamento y luego en el Nuevo Testamento a través de Cristo, los apóstoles y la iglesia del primer siglo, vemos que hay una palabra que sobresalta, que es el testimonio. Solo que hay que definir el testimonio, por dar una idea, el testimonio, digamos, el testimonio de la Escritura. Es un comentario. El testimonio de la persona, el testimonio de la iglesia, el testimonio que da el Espíritu. Entonces aquí es donde vamos a evaluar. Y lo que vamos a evaluar es entonces que el valor medular del ser, del tener testimonio y sus valores. Por ejemplo, testigo, testimonial, testificar. Por ejemplo, usted ha notado que, claro, uno en su desarrollo progresivo en la fe, nosotros nos damos cuenta que crecimos con aquel pensamiento que hay que dar testimonio de Jesús. Y usualmente cuando decimos que hay que dar testimonio estamos pensando en predicar, evangelizar, decir, hablar algún mensaje bíblico. Usualmente se propone ese testimonio. Pero vamos a ver, hermanos, que el testimonio es otra cosa. El testimonio no es
implícitamente no es predicar o hablar, sino que tiene otros valores que se deben de manifestar. Ahora, esto nos va a ubicar porque ¿por qué la iglesia? Viene la pregunta, ¿por qué, hermanos, la iglesia hoy ha perdido respeto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ha perdido el respeto? ¿Por qué ha perdido la forma? Ha perdido la reputación que debería de tener en la sociedad. Ha perdido pecados, fallas, malas determinaciones, y todo esto es lo que hace que en las comunidades el evangelio caiga y que no tenga la autoridad que debería de tener. Bueno, partiendo de ahí, quiero arrancar con todos ustedes y quiero que me acompañen a evaluar algunos trazos de la Escritura para entender lo que es el testimonio. Y lo primero que vamos a colocar en base es Apocalipsis, y ahí vamos a despegar capítulo 1, Apocalipsis capítulo 1. Y en Apocalipsis 1, si me acompaña por favor, si vemos aquí, Apocalipsis 1, ok. Fíjese que vamos a leer despacio el pasaje para ir entendiendo. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo. Encontramos, o sea, si usted nota, el escritor de Apocalipsis está diciendo que Juan, vuestro hermano y copartícipe, usa la palabra suikoinonos, que es copartícipe o participante. Suikoinonos, vuestro en la tribulación, en el reino, en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio. Aquí la palabra, me interesa testimonio, es la palabra marturía. Y fíjese que la palabra marturía que aparece aquí viene de una raíz que es, la raíz es martus, y la palabra martus es de afinidad incierta, testigo, dice el texto, figurativamente o por analogía, mártir, testigo, testimonio. Ahora, esta palabra mártir es aquí donde vamos a entrar en este esbozo, porque ¿cómo sustentaba entonces Juan la razón de estar en Patmos? ¿Cómo? Porque al final del versículo 9 dice, y el testimonio de Jesús. Ahora, cuando definimos entonces el testimonio, recordemos que estoy hablando de testimonio, testigo, testigos. Bien, entonces la palabra aquí es la palabra es marturía, de martus, que es mártir. Esto nos abre el campo que los, voy a decirlo así, que los seguidores de Cristo vivían un testimonio muy diferente al nuestro. Fíjense que los seguidores de Cristo
ellos manejaban un testimonio diferente a lo que aquí en nuestra época se comenta o se comparte, porque ellos eran mártires, y es que es donde voy a entrar. Fíjense que los seguidores de Cristo, vamos a incluir a Cristo, ellos manejaban la palabra mártir. Mártir. Por eso es que el evangelio cobró tal vigor, cobró tal fuerza cobró. ¿Por qué? ¿Por qué cobró tal fuerza? Cobró tal fuerza porque los seguidores del Cristo pagaron un precio demasiado alto. Y fíjense, hermanos, que eran mártires. Por eso es que al hablar del testimonio de Cristo, o el testimonial de la iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo, estaba fundamentado en mártires. Ahora, esto, ¿por qué contrasta con nuestra época? Bueno, hoy en nuestra época contrasta ¿en qué sentido? Bueno, contrasta porque hoy no damos testimonio, no se aporta el testimonio. Y lo voy a colocar aquí para ustedes de nuevo: no se aporta el testimonio, porque dejó de haber testimonio. Y el grave problema es que al no dar el testimonio, no damos el testimonio, la iglesia a nivel social, a nivel político, a nivel de gobierno, la iglesia ha perdido peso. Por eso es que el testimonio obliga a un pastor, fíjese, obliga al pastor, a una pastora, a un líder, en comprender la gran responsabilidad que tiene ante la sociedad, la gran responsabilidad que tenemos en cuanto a la palabra testigo. Mire, pues, vamos todos, por favor, a Hechos capítulo 1. Acompáñenme a Hechos, por favor. Hechos capítulo 1. Fíjese que en el 1:8 vamos a ir concatenando palabras. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y luego dice: y me seréis, mire qué palabra usa ahí, me seréis martus, de afinidad incierta, testigo, mártir, testigo, testimonio, hay muchos casos, testigo, bueno, mártir. Y si usted nota, martus proviene de la voz castellana mártir, uno que da testimonio mediante su muerte. Denota uno que puede certificar o certifica aquello que ha visto u oído o conoce. O sea, eso sería la palabra testigo. O sea, un testigo. Ahora, notemos entonces cuando dice que habla de un testigo, el texto, entonces dice: y me serán testigos. Y cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, me serán testigos. ¿Quiénes? Los discípulos de Jesús, los que lo vieron resucitado, los de la primer promoción. Muy bien, pero la palabra para nosotros implica que estos que estaban recibiendo, iban a recibir el Espíritu Santo, iban a ser martus o mártires para esa época. Esto no implica, fíjense, hermanos, esto no implica que todos vayan a morir. No, pero lo que quiero que mostremos es la base. Porque nosotros agarramos el pasaje de 1:8 y decimos: van a recibir poder cuando venga el Espíritu, serán testigos. Entonces implicamos testigos porque ahora van a predicar, van a sanar enfermos. No, ahí no está hablando de eso.
Porque cuando dice y seréis, la palabra seréis en griego es somai, es tender, tener, vida, será. O sea, esa palabra seréis es un tiempo futuro, seréis testigos en Jerusalén. Bueno, entonces lo que está diciendo aquí el comentarista, el escritor, es que al venir el poder del Espíritu, ellos se volverán mártires. Ahora hay que entender los mártires. Hay que entender qué son los mártires. Porque los mártires, o sea, al hablar de los mártires, entonces estamos diciendo que iban a ser hombres y mujeres que iban a pagar un precio en sus vidas por mantener vigente un mensaje. Fíjense, iban a mantener vigente un mensaje. Porque uno crece, hermanos, y uno dice, van a recibir poder del Espíritu, y lo que hacemos es, digamos, matizamos el punto de, me serán testigos porque van a anunciar, a hablar, y le ha dado demasiado color y fuerza al don de la glosolalia, al don del hablar en lenguas. O sea, se le da un punto demasiado importante al punto de hablar en lenguas, lo cual está bien, hablar en lenguas, sí, pero la contraparte no es tanto el hablar en lenguas, sino la contraparte es ser testigos. O sea, tienen que ser testigos ellos. Eso es la clave aquí, ser testigos. Ahora, miren pues, pero miren eso todos pues. Entonces, ¿cómo explicamos esto? Porque si usted lee conmigo el capítulo 2, versículo 4, leamos el 3. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. En el 4, miren el 4, Hechos 2:4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otra lengua según el Espíritu les daba que hablasen. O sea, si usted lee solo el 4, entonces rapidito vamos a interpretar que el advenimiento del Espíritu vino a ellos para darles un denuedo, una capacidad de verborrea, una capacidad de hablar, de pronunciarse, una capacidad de decir, de exponer algo, de decir algo, una capacidad. Pero nos olvidamos que esa capacidad espiritual era para ser mártires. Miren 4:13, por favor. 4:13. En el 4:13 aparece el comentario de los digamos, los fariseos, el pueblo, en cuanto a la sanidad del cojo del templo La Hermosa, y lo que piensan de Pedro y Juan, porque leemos en el 13, entonces viendo el denuedo, ahí denuedo en griego nos da parresía, que es franqueza, rudeza, publicidad, seguridad, franqueza, libertad. Parresía de quién? De Petros y de Johannes, y sabiendo que eran hombres sin letras. Fíjese lo que dice, eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Ahora, tratemos de concatenar las palabras, porque entonces testigo, o sea, dar testimonio es pagar un precio, y voy a dar la palabra de una vez a ustedes. Sería pagar un precio, sería pagar un precio aún y con mi propia vida. Fíjese que el pensamiento es más profundo, y por eso es que para este tiempo final, porque estamos cerca de la venida de Cristo y estamos hablando de un avivamiento. Fíjense pues, hermanos, ustedes lo han oído,
Estamos hablando de un avivamiento, profetas, pastores se hablan de un avivamiento, se habla de un despertar, se habla, sí, se habla. El punto es, ¿le damos plus al avivamiento, el derramamiento del Espíritu Santo? Sí. La pregunta es, ¿y dónde están los martus? ¿Dónde están los martus? Porque, por ejemplo, hoy tenemos que el pueblo que hoy profesa el Evangelio, la mayoría no les interesa dar testimonio en sus vidas que Cristo está en ellos. Hoy lo que vemos en cuerpos pastorales, apostólicos, proféticos, no hay testimonio. Y el problema es que el testimonio de hoy es cuánto dinero tiene. O sea, el testimonio que hoy por desconocer el texto y por interpretar mal, es que el testimonio es cuánta iglesia tiene o cuántos miembros asisten a su iglesia. O sea, la fama. O sea, uno como que hace hincapié en el estímulo de la fama. ¿Cuánta fama tiene? Entonces uno dice, wow, ese es un ministerio tremendo, poderoso, porque mire cuánta tiene radio, televisión, tiene medios masivos, tiene cosas tremendas, tiene cosas tremendas. Ahora, ¿qué significa esto? Que el punto aquí, el punto primordial aquí es que erradamente hemos configurado el punto en que el testimonio de alguien es cuántos miembros tiene, cuánta gente tiene, cuántas personas tiene, cuánto dinero. Ese es el tema. Oigan bien, hermanos, entonces creo que estamos desubicados, porque no podemos hablar de un derramamiento del Espíritu Santo hoy, no podemos hablar que viene un despertar hoy si el derramamiento del Espíritu no va conectado con la palabra mártir. Yo me acuerdo un testimonio que se sucedió aquí en Guatemala hace muchos años. Hay un grupo armado que sitió una iglesia en el norte de Guatemala, y la gente estaba cantando, adorando, celebrando. Entonces estos hombres armados entraron y dijeron: los cristianos se quedan en el templo, los cristianos se quedan en el templo, y los que no son, se van. Se quedó el pastor, su esposa, sus 3 hijos y 3 personas. Toda la gente se salió, toda. Entonces le dice este comando armado, le dice al pastor: yo soy cristiano, le dijo, solo quería mostrarle a usted que esta presencia de presionarlos, y sabiendo que sus vidas corrían peligro, y les dije que si eran creyentes podían morir, y si no se salvaban, la mayoría dijeron no somos creyentes, y se fueron. Entonces el pastor ahí se dio cuenta que solo él, su esposa y 3 miembros de la iglesia estaban dispuestos en ser martus por el evangelio. Y la pregunta es: ¿qué pasó con las 90 personas del templo que estaban cantando hace 10 minutos? En Cristo todo lo puedo, en Cristo todo lo sé, en Cristo todo lo tengo. Entonces, por eso es que hoy, hermanos, miren pastores, hermanos amados, hoy la gente no quiere pagar un precio por Cristo. Hoy estamos en la época del evangelio light, el evangelio barato, el evangelio ofertado. Hoy estamos en la época del evangelio que simple y llanamente vivo un evangelio sin presión,
un evangelio sin presión social, sin presión económica, sin ninguna presión. Yo lo que quiero es tener una vida cristiana cómoda, relajada. Interpretamos que venga el Espíritu Santo. Yo lo he visto en cuanto predicador, se derrama el Espíritu Santo, se está derramando, la gente habla en lenguas, pero faltó algo. ¿Qué fue lo que faltó? Retomando, Hechos 1:8. Y Hechos 1:8 dice: recibirán el poder. Vamos a leer todos, por favor. Hechos 1:8 dice: y recibirán el poder. Hechos 1:8 dice: y recibirán poder cuando venga, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Para qué? Pero hay un y. Esa implicación y es así, entonces también es una yuxtaposición. O sea, al decir y, significa que el derramar del Espíritu tiene una razón. No sé si lo están viendo. O sea, el derramamiento del Espíritu no es solamente para caerme hacia atrás, o para danzar en fuego, o para hablar en lenguas, lo cual está bien, gloria a Dios por eso. Pero si ustedes ven aquí, dice: y recibiréis el Espíritu Santo. La pregunta es: ¿para qué? Esa es la pregunta que deben de hacerse ustedes hoy. O sea, ¿para qué? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el propósito de que venga esa fuerza espiritual? Por elevación de mi alma, por conocimiento de la palabra, por promesa, por varias cosas que el Evangelio ratifica, palabras de Cristo, que no es el tema de escrutinio de hoy, sino que está diciendo: recibiréis el poder del Espíritu, pero hay un por qué. Pero hoy, hermanos, vemos gente que habla en lenguas. ¿Para qué? ¿Serán inventadas? ¿Serán del alma? ¿Serán emocionales? ¿Será que se las inventaron con la mente? La pregunta es: el derramar del Espíritu tiene una razón de fondo, y es que se vuelvan mártires. Y cuando digo mártires, ojo, estoy diciendo personas capaces. Y miren todos los entornos y contornos que vamos a ver. Tiene que ver con estar dispuesto en dar su vida por el cumplimiento del Evangelio. Otra, esa palabra martus quiere decir que mi carne, mi humanidad la pongo en medio como testigo, como testimonio de las palabras de Él. Tercero, que la palabra martus, martureo, la palabra de mártir, también implica que voy a sufrir cualquier escupitajo, cualquier presión de tentación, cualquier presión social, del primer círculo familiar, primer círculo de amigos, universidad, lo que sea, el entorno que nos toque, como pastores mártires. Ojo, no hablo que te persigan, Dios no nos libre, y que te maten, no, pero hay un martus. ¿En qué sentido? En que por que el evangelio se mantenga vivo, yo tengo que pagar un precio en mi carne para que se mantenga vivo. O sea, no puede ser que el evangelio esté discordante, el evangelio discorde a el martus que debemos de manifestar. Por eso ahora hay sentido lo que estoy diciendo. Por eso es que al hablar hoy debemos de enseñarle al pueblo, hay que enseñarle a la iglesia, hay que enseñar que el derramamiento del Espíritu Santo no es solamente para sentir algo que se llama el evangelio sensus. Es un evangelio sensorial. ¿Qué sintió en el culto? ¿Qué sintió? ¿Qué percibió? ¿Qué siente? ¿Qué percibió? Yo sentí algo, yo temblé. Sí, está bien. Yo no voy a juzgar mal esas sensaciones o motivaciones o emociones. No la voy a juzgar mal. Lo que estoy diciendo es que el texto del 1:8 dice: recibirán poder y me serán testigos. ¿Y en dónde? Mire, y dice testigos, ¿dónde? Jerusalén. Pero al decir testigos,
los van a perseguir, los van a cerrar, los van a lapidar, los van a insultar, los van a apedrear. Hermanos, dígame, un medio chisme, un mal comentario, ¿cuántos pastores se desboronan por un chisme? Estoy dando lo que dice el texto de Mateo 5. Cualquier cosa que hablen contra vosotros siendo mentira. O sea, la pregunta es, si alguien señala, o sea, alguien te señala, alguien no por pecado, no, sino que alguien está presionando, la sociedad presiona a un pastor. Lo pueden difamar, lo pueden criticar, lo pueden señalar, sí, pero ese es parte del martus. O sea, no hay razón de recibir el Espíritu Santo si yo no me vuelvo martus, porque hay un precio a pagar. Y ese es el punto. Por eso quiero que ustedes puedan enfilar lo que estoy diciendo. Y dice, recibirán poder. ¿Para qué? Para ser testigos, martus, en Jerusalén. Ahora, ¿cuántos mártires en Jerusalén? 2. Samaria, ¿cuántos? Judea, ¿cuántos? Y los confines de la tierra, ¿cuántos? Ahora, ¿qué es lo que tenemos hoy? Bueno, a ver, vamos a analizar. Un evangelio suave. La gente lo que quiere es sensaciones. La gente no quiere compromiso. La gente no quiere santificarse. La gente no quiere dejar el pecado. No, ni los pastores, menos la gente. Pagar precio por Cristo, no, yo lo que quiero es que, mire, es un evangelio tan acomodado el que tenemos, tan acomodado, que hoy, y dirá alguno, sí, lo que pasa es que no concatena, porque hay personajes que dicen que el evangelio narrado en hechos ya murió y que no tiene nada de aplicación en el siglo XXI. Claro que tiene su aplicación. Por supuesto que el evangelio continúa. Ahora, vean esto pues, pero vean esto. Entonces, significa es que el Espíritu Santo, ¿a qué vino? ¿A qué viene? ¿A qué viene el Espíritu? Ahora, si yo digo a darme poder, a darme dunamis, autoridad, exousia, ¿a darme qué? Sí, pero la razón de darme poder no es para yo mofarme de hacer milagros. Mire, ¿cuánto dinero han hecho de eso? Ustedes lo han visto. ¿Cuánto dinero han hecho de unciones, negociar unciones, de traspasar o el manto a fulano y de fulano a sutano? Pero eso no está diciendo Hechos 1:8. Lo que está diciendo es que hay un precio, que el Espíritu Santo me va a ungir a mí. ¿Para qué me va a ungir? O sea, ¿para qué me va a llenar? ¿Para qué me va a llenar el Espíritu Santo a mí? Debe una razón. ¿Cuál es? Darme capacidad de autoridad y poder. ¿Para qué? ¿Para qué? No solo predique el mensaje, sino que tenga la capacidad de soportar cualquier vileza, ataque, frontal, directo, indirecto, cualquier forma de difamación, cualquier forma de escupitajo, cualquier forma de denigrar. Yo tendría entonces, si yo digo que tengo el Espíritu Santo manifestado en mí, entonces yo debo de ser un martus, salir a la calle y predicar. Sí, pero va a haber gente que me va a señalar. No, pero yo salgo, tengo que predicar, yo tengo que dar testimonio de eso. ¿Y qué es lo que falta hoy? Pastores que tengan el entendimiento de la palabra testigos. Entonces, testigos implica meter el cuerpo, la vida. Quiero que evaluemos. Si ya colocamos esta base, miremos por favor Lucas 24. Mire conmigo Lucas 24.
48. Vamos a leer desde el verso, vamos a leer todos juntos. ...44... Mire conmigo, por favor. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé. Quiero que pongan atención a la narrativa del texto de Lucas. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Ahí están, ahí hay tres garantías, tres testimoniales. Siga conmigo el 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario, nótese, que el Cristo, ¿qué dice ahí? El ungido. Fíjese que la palabra aquí, Cristos, que aparece en el texto, el Cristos, el ungido, el Mesías, el ungido, no dice el Jesús, el hijo de María, el hijo de Ben Yosef. Está diciendo el Cristo, el ungido, el que fue ungido. Otra palabra, el que fue lleno del Espíritu Santo, el que estaba lleno del Espíritu Santo, el que estaba con el alma elevada, por eso tenía conectividad con el Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Qué dice? Que el ungido padeciese. Ahí está. La pregunta es: ¿padeciese por qué? Ahora, nosotros responderíamos: sí, lo que pasa es que el marco bíblico nos habla que Cristo iba a padecer. Sí, pero la palabra dice: el ungido padezca y resucite. Sí, pero la primer parte es padecer. Y ese padecer en Cristo no es la cruz. En parte sí. No, pero ¿desde cuándo padece Cristo? Los diálogos con los fariseos, los diálogos en la sinagoga. Encontramos los diálogos que Jesús tenía cuando sanaba. A ver, Jesús, ¿qué recibía a cambio cuando sanaba? Cuando liberaba. Jesús cuando entraba a una sinagoga y restauraba a alguien, ¿qué recibía a cambio? Jesús cuando actuaba liberando personas o dando mensaje, ¿qué recibía a cambio? O sea, el punto es que el ministerio del ungido Jesús fue un martus. Constantemente fue un martus. Ahora, hoy es raro y hasta feo se oye que un pastor sufra. ¿Por qué? Porque la teología de la prosperidad ha inhibido. ¿En qué sentido? Que un pastor no puede tener pruebas de económicas, o pruebas de enfermedad, o pruebas de esto, pruebas del otro. ¿Por qué? Porque entonces Dios no lo está bendiciendo, porque él no está bendito, porque él no está prosperado, porque él no está levantado. Entonces se pone alguien que maneja la teología de la prosperidad con muchísima plata, y ve a alguien que está pasando crisis económica por otras razones, no por pecado. Entonces rapidito, lo que pasa es que plano que no tiene la revelación que yo tengo. O sea, ese es el problema que hay cuando no entendemos de lo que Dios nos está hablando hoy. Ese es el problema. Ese es el problema. Por eso miremos, pues, así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Ahora, sigue conmigo. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois, ¿qué dice ahí? Y vosotros que sois martus.
Ustedes ahí son testigos, pero eso de testigos, ahorita lo vamos a ponderar y dice, y vosotros seréis testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos en Jerusalén, en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Y dice, y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus ojos, los bendijo. Aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Sí, pero ese es un cierre muy, muy bonito. Ahora, yo quiero que por favor atendamos eso. Que atendamos esas partes. Esas partes. ¿Qué es lo que el Padre está mostrando? ¿Cómo podré estar triste? ¿Cómo entre sombras ir? ¿Cómo sentirme solo y en el dolor vivir? Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel, si aún las aves tienen seguro asilo en él, si aún las aves tienen seguro asilo. Ahora, si vemos el texto, nos está diciendo que ellos iban a ser, si usted ve el pasaje en el versículo, ayúdeme por favor, en el versículo 49, entonces en el 49 dice, enviaré la promesa de mi Padre. Amén. ¿Están viendo el texto, hermanos? Enviaré la promesa de mi Padre. Pero la razón, ¿para qué? ¿Están viendo ustedes ahora? Entonces, ¿cuál es la razón de ungirlos? Al fin y al cabo, si estamos hablando de hay una transferencia de espíritu, o sea, una transferencia espiritual del Espíritu de Dios que está en Cristo a la iglesia naciente, al grupo de fieles que le estaban siguiendo, esa transferencia implicaba la razón del ministerio de Cristo. ¿Y cuál era? Ser mártir desde que fue ungido. Mártir. Miremos todos en el libro de Jueces. Quiero que vean conmigo Jueces, por favor. Por ejemplo, miremos Jueces capítulo 3. Miren todos Jueces 3, por favor. Jueces 3. Jueces capítulo 3 todos, por favor. ¿Me ayudas, pastora Vilma? Capítulo 3, versículo 1 en adelante. Amén. Estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel.
a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. Los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los heveos que habitaban en el monte Líbano, desde el monte de Baal-Hermón hasta llegar a Hamat, y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová, que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Ahora, el 7, mira el 7. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Ahora, si ves, dice, si ven ustedes en el 7, hicieron pues los hijos de Israel lo malo. Ahí la palabra es ra, que es, fueron adversarios, avaros, depravados, fueron un desastre, una desgracia. O sea, el texto está diciendo, si uno dice, lo malo es ese pecado idólatra, ese pecado de perturbación espiritual de ellos. Pero mire pues, y olvidaron, la palabra es shakaj, que es una raíz primaria, extraviar, ausente, ajeno, falta de, memoria. Esa palabra, y olvidaron a Jehová, su Dios, y sirvieron a los Baales, al Dios de la fructificación, al Dios de la reproducción, a las imágenes de acera. O sea, la pregunta es, ¿qué le pasó al pueblo de Israel? Se corrompieron completamente. Ahora, miren pues el 8, todos el 8. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los vendió en manos de Cusán-Risataim, rey de Mesopotamia, y sirvieron los hijos de Israel. Ahora, en el 9, clamaron, miren todos, pues clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador. Miren lo que dice el texto y miren el verbo. Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es Otoniel. Y Otoniel, fuerza de Dios. Otoniel, fuerza de Dios. Levantó Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Y el espíritu, miren todos cómo dice, el 10. Claro, leímos unos pasajes antes para entender el 10, pero el 10 dice, y el espíritu de Jehová vino. Ese vino aparece como Hayá. Hayá es ser, existir, tener lugar, causa, llegar a ser. Hayá es una acción de un verbo. Y dice el texto, y el espíritu de Jehová, Hayá, llegó sobre él y juzgó a Israel y salió a la batalla. Paremos. Shafat, que es pronunciar sentencia, vindicar, litigar, gobernar, juez. Paremos. ¿Cuáles fueron las dos raíces, a ver, miren todos pues, cuáles fueron las dos formas en que el Espíritu de Dios cayó sobre Otoniel? ¿Para qué vino? O sea, ¿para qué vino? Miremos el contexto. Un pueblo corrompido, un pueblo completamente prostituido idolátricamente. 2, viene el Espíritu de Dios sobre Otoniel. 1, juzgó a Israel. Ahora, aquí es donde la gente se molesta. Pero ¿por qué el pastor habla así? ¿Por qué se juzga a la iglesia? La pregunta es, ¿quién juzga a la iglesia? ¿El político, el militar, el sociólogo? ¿Quién gobierna? ¿Quién señala? Una cosa es que hablen y critiquen a la iglesia la gente de afuera, cuando no es papel, ni siquiera está en el orden. Los que juzgan a la iglesia son los que el Espíritu de Dios unge. Porque la razón de que vino el Espíritu en Otoniel fue para juzgar a Israel. ¿Qué significa eso? Ponerlos en orden.
cuadrar órdenes. O sea, el Espíritu Santo vino sobre Otoniel y vino ¿para qué? Para hablar en lenguas, para saltar, para danzar, para brincar. No, vino para tomar autoridad y poner en orden a todo el pueblo. Ahora pregunto, ¿cuánto pueblo de Dios hoy anda en desorden? Ese es el problema. Pero nosotros decimos, es que el Espíritu de Dios viene, sí, para predicar, y vamos a sanar, y vamos a reprender, y vamos aquí. Y dice el texto que a Otoniel le vino el Espíritu, número 1, para juzgar, poner orden. Poner orden en la casa, poner orden en el matrimonio, poner en orden sexual, poner en orden en las finanzas, poner en orden la casa, para poner en orden el liderazgo, para poner en orden aquellos que invocan el nombre del Señor. Por eso el Espíritu viene. ¿A qué viene? A que yo sienta calor, frío, nervios, cosquillas. No viene a eso. El Espíritu de Dios viene ¿a qué viene? ¿A qué viene? A juzgar. Entonces viene el ministro, fíjese, entonces viene el pastor, viene el ministro. Cuando recibe esta impartición del Espíritu, en el momento lo que hace es juzgar. Entonces empieza a poner orden. No, pero no podemos hablar de espíritu motivando a la gente, así, motívese, ánimo, váyase adelante, todo va a estar bien. No, ahí dice, vino a juzgar ¿a quién? A Israel. Y mire, y sigue conmigo. Juzgó a Israel y salió a la batalla. Significa que el Espíritu de Dios vino sobre él para 2 acciones: poner en orden a Israel y dos, para ir a la batalla, ir a hacer guerras espirituales, ir a enfrentar. Y miren el verso 10: y Jehová entregó en su mano Cusán-Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán-Risataim. Entonces, ¿cuáles fueron entonces las marcas del Espíritu Santo en los profetas, en los jueces del libro de los jueces? ¿Cuáles fueron las marcas? Juzgar al pueblo, poner en orden. Por eso es que el periodo que estamos viviendo es bien tremendo, hermanos. ¿Por qué? Porque hoy hablamos y no entendemos lo que estamos hablando. El Espíritu de Dios tiene que venir sobre alguien. ¿Para qué? Juzgar. Entonces la gente interpretará, pero qué duro habla. Por ejemplo, miremos todos, miren por favor el texto de Lucas. Vamos a Lucas, por favor. Lucas. Déjenme ver. Lucas capítulo 3. Vamos a Lucas 3. El 2. Vamos a ver el verso 2. Verso 2. Pastor Fernando, Lucas 3, verso 2. El 3, 4. Siga hasta... yo le digo, leamos. Amén. Pero Diciendo mejor empecemos en el 1. Muy bien. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea,
y su hermano Felipe, tetrarca de Uterea y de la provincia de Traconite, y Lisanías, tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto, y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne la salvación de Dios. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? Y él respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario, porque el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo. Hasta ahí. Respondió. Hasta ahí. Okay. Gracias. Pero si ustedes ven, los 15 versículos es fantástico porque nos ubica desde el punto de vista político. Habla de un gobernador, habla de una línea política de gobierno. Luego de abajo estoy ahorita en la línea política que habla en el versículo 1. En el 2 cambia, es el liderazgo religioso. ¿Ya vieron el 2? El 2 dice Anás y Caifás. Entonces cambia de lo político a lo religioso. Ahí están los dos: el poder, Estado, religión. El Estado, religión gobernando, ambos, controlando Jerusalén y todos los contornos. Luego aparece Juan. Está hablando Juan, el profeta. Ahora la pregunta es: Juan está confrontando a Israel. Juan está confrontando a sacerdotes. Juan está confrontando a los militares. Juan está confrontando a la gente. La pregunta es: ¿las confrontaciones de Juan era producto de qué? Que el Espíritu de Dios había venido sobre él. O sea, esa confrontación: dale, el que tiene 2 túnicas, comparta una. Si te obligan a llevar la carga, llévala. A los soldados no exijan más de lo que es correcto, no extorsionen. Mire, esos 15 versículos se pueden ver sociopolíticamente, socioeconómicamente, se pueden ver lo que hoy hablamos iglesia-estado, si usted lo quiere decir. O sea, vemos los poderes adheridos. Pero el Espíritu de Dios estaba sobre Juan, y cuando vino el Espíritu sobre Juan, confrontaba. Y es que ese es el problema con nosotros. Hoy la gente no entiende que el Espíritu de Dios, cuando viene, tiene que juzgar. Y lo que nosotros, como estamos acostumbrados a los oradores, a los conferencistas que nos dan ánimo, como estamos acostumbrados a ese mensaje de fe, lo cual no es malo, no es malo el mensaje de fe. El problema está en que desconocemos que el que es ungido tiene 2, y vamos a ver otros papeles, y uno de ellos es juzgar a Israel. Entonces, ¿quién nos juzga a nosotros? Un ungido. ¿Cómo sé que alguien está ungido por Dios? ¿Cómo sé que alguien está ungido? Juzga.
Pero no es juzgar para destruir, no, juzgar con amor, juzgar para corregir, juzgar para retroalimentar, juzgar para buscar el punto donde se perdió todo. Pero hay que reencauzar lo que se torció, hay que reencauzarlo. Por eso quería sacar este punto, para que podamos dilucidar lo que es la palabra martureía, la palabra mártir. Entonces vemos a Juan ungido con el Espíritu. Ahora, pero quiero que noten otro, por favor. Estamos en Jueces. Capítulo 6. Jueces. Hablando de Gedeón, si leemos el versículo 34, el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él. Imagínense, él siendo ungido, sonando shofares. Él siendo ungido, convocando a la guerra. Él siendo ungido, convocando pueblos, convocando a la nación de Israel. Y mire, en el 36 se ha de salvar a Israel por mi mano, como has dicho. O sea, y podemos ver miremos el 11, capítulo 11. Versículo 29, Jefté. Solo por dar comentario, Jefté. Y el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté, y pasó por Galaad y Manasés, y de ahí pasó a Mizpa de Galaad, y de Mizpa de Galaad pasó a los hijos de Amón. Y Jefté hizo voto a Jehová diciendo: si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso los amonitas, será de Jehová, y ofreceré de holocausto. Y fue Jefté hacia los hijos. Mire, pero dice que el Espíritu, si ustedes notan con paciencia las acciones del verbo "y vino el Espíritu", ¿fue para qué? Juzgar. Fue para poner en orden, fue para alinear lo que estaba torcido. No fue solamente un mensaje de motivación, no fue solamente para ver qué siento. Entonces, hay un papel social que juega el ungido, hay un papel social, pero hay un papel eclesiástico, un papel dentro de la eclesía, tiene que desarrollarlo. Entonces, no significa... Entonces, cuando hablamos de esto, no significa que el Espíritu Santo viene a mí, como hoy tanto se ha ventilado. Habló en lenguas el hermano, qué bueno. Sí, pero el otro domingo no regresó, no se consagró, había que juzgar, ¿verdad? ¿Será que fue emoción? ¿Será que se excitó religiosamente? ¿Será que tuvo una histeria colectiva de las lenguas de los que lo estaban hablando? ¿Será que replicó? ¿Será que imitó? Porque el Espíritu de Dios, y el problema está que le hemos dado empuje y auge. Vendrá el Espíritu de Dios y nos va a ungir. Sí, estoy de acuerdo. Nos va a ungir ¿a quiénes? A los ignorantes, a los que no entienden para qué o el por qué, ley de causa y efecto. No, el Espíritu Santo va a venir porque Dios, ¿qué necesita hoy Dios en la tierra? ¿Qué necesita? Voceros, sí. Portavoces, sí, pero que estén dispuestos a meter su pellejo, a meter su vida, a meter lo que son para la propagación de ese evangelio. O sea, no es solamente he sido ungido y ya tengo ánimo, estoy animado. No habla de ánimo, no habla de un ánimo. Ahora, ya vamos a entrar al cuestionamiento de preguntas. Ahora, miren esto conmigo. Miren Hechos, capítulo 8 todos. Hechos 8.
Hechos 8. Pastor Carlos Zárate, por favor, léeme el versículo. Recuerdan que Hechos 8 habla de Felipe descendiendo a Samaria, Felipe entrando a Samaria a predicarle a los samaritanos. Pero el versículo 12. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. No, es Y Hechos Saulo, 11, 8, 11, Hechos 8, 12. 12. Sí. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. El punto es, ¿a quién le creyeron? ¿Le creyeron a él primero, su persona, o el mensaje que él llevaba? ¿A quién le creyeron primero? A Felipe. A la persona, correcto. A la persona. Por eso es que hoy, el problema de hoy, por eso yo vuelvo al punto. O sea, Felipe era un testigo. Él era un martus. Él vivía el evangelio en sí mismo. Por eso es que de nada sirve saber mucho si yo no soy mártir. Y quiero que entendamos mártir. Mártir es llevar las marcas de Cristo en mi carne. Mártir es llevar las marcas del evangelio en mi carne. Aquí no hablamos de los predicadores con guardaespaldas. Aquí no hablamos de los predicadores millonarios. No hablamos de eso. No hablamos de eso. Hablamos del martus. Hablamos que entiendo que el evangelio implica que yo debo de estar entre el filo de la espada y la pared. Porque el pasaje del 12 nos está anunciando que Samaria no le creyó lo que él dijo. Era un charlatán. Por favor, ubiquemos. No era el conferencista Felipe, no era el teólogo Felipe, doctor en teología Felipe, no era eso, no era. Dice que le creyeron a él, pero ese a él era porque él era un testigo. O sea, Felipe era un testigo. ¿En qué? En él. O sea, el testimonio realmente Felipe lo entendía en su propia vida. Y es el problema. El evangelio hoy pierde vigor. El evangelio pierde quilataje. Cada día va a ser así. Cada mes será así. La gente simplemente, ¿para qué? Mire, fulano, sutano, que señalan, critican. Sí, y con justa razón. ¿Por qué? Porque una cosa es el problema. Una cosa es lo que yo hable al público y otra cosa es la que yo viva. Pero yo no quiero decirlo, hay que vivir lo que predico. No, yo no quiero decir así. Yo lo quiero decir en el sentido que el mensaje que yo estoy exponiendo debe de estar enraizado en mi carne en el día a día. Porque al final y al cabo lo que la gente ve es cómo yo vivo. Cómo yo manejo el dinero, cómo la gente de mi barrio, de mi sector, de mi colonia, de mi comunidad saben cómo yo vivo, saben cómo me conduzco. Yo no puedo engañar a mi vecino, él sabe quién soy, él sabe cómo vivo, él sabe si es verdadero o es falso lo que yo predico. Entonces, desde ahí miren el 12, creyeron a Felipe, no el mensaje. Y a partir de ahí dice, se bautizó la gente. ¿Por qué la gente se bautizó? Porque había un concierto, un show. Porque no, la gente se bautizó porque le creyó a un hombre, no lo que dijo, le creyeron a él, porque él era un testigo. Y aquí quiero hacer una pausa para ustedes. Quiero hacer una pausa. Fíjense, un abogado
Mire, pues, voy a hablar del tema de abogados. Mire, compra y venta de un vehículo, moto, un inmueble, casamiento, divorcio, la muerte de una persona. Un abogado tiene que levantar un documento, un memorial. Tiene que hacer en su escrito del abogado, él usualmente tiene que escribir: ante mí, delante de mí, doy fe, doy testimonio que delante de mí la fulana y el mengano se casaron, que delante de mí vendieron el vehículo, que delante de mí recibió tantos miles de dólares, que delante de mí. El abogado es el testigo que mete su colegiado como abogado. Él mete su marca, él mete su carrera, asegurando, oiga pues, asegurando que lo que está pasando él lo vio o lo está viendo. O sea, no puede ser un abogado dando fe de algo que él no vio, porque el abogado no lo puede hacer así. Claro, se prestan, pero un abogado, él tiene que estar ahí, él tiene que ver las partes, él tiene que ver una parte y la otra. Se casan, se divorcian, murió alguien, compró, vendió. Todo el abogado delante de él dice: delante de mí, enfrente de mí, aseguro, doy testimonio, doy fe en el mes tal, a la hora tal, el día tal, y delante de un grupo de testigos. Por ejemplo, cuando uno se casa, dice que pasen los testigos, dice, y hay un libro donde todo el mundo, 20, 30 firmas, están firmando de que ese día se casó él y ella. Y el abogado dice: yo doy testimonio que delante de mis ojos estos se casaron. Ahora, la pregunta aquí es: ¿qué es un testigo? Mire pues, entonces la pregunta, pastores, hermanos amados, entonces, ¿qué es un testigo? ¿Qué es un testigo? Entonces, un testigo, según el pasaje que venimos desde el Hechos 1:8, ¿un testigo qué es? Un testigo es ¿quién? Un testigo es alguien. Y miren, recuérdense el mandamiento. Vamos a los mandamientos. Éxodo 20. Éxodo 20. Éxodo 20, verso 16. Léalo, por favor. ¿Alguien que lo quiera leer? Éxodo 20, verso 16. No hablarás contra no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Hasta ahí. ¿Se dan cuenta que de los 10 misbot, los 10 mandamientos, el 16 dice: no hablarás contra tu prójimo? Ahí la palabra es sheker, una falsedad que viene de la palabra shakar, ser no cierto. Y lo pongo en pantalla para que lo tengan ustedes ahí conmigo. Mira la palabra cómo dice. Mire cómo dice. La palabra falso, sheker, y sheker es una falsedad, un embuste, engañador, engaño, engañoso, falsamente, vanidad. Viene de la palabra shakar, que es raíz primaria engañar, ser no cierto, acechar, falsear, faltar, mentir. Ahora, mire pues, dice: no hablarás contra tu prójimo falso. Y usa testimonio, ¿qué es testimonio? Grabador, príncipe, testigo, testimonio, que viene de la palabra ud, que es restaurar, amonestar, atestiguar, avisar, certificar, exaltar, llamar,
Miren todo lo que es testificar, testigo, sostener, protestar, rodear. O sea, la palabra ud, raíz primaria, duplicar o repetir, protestar, testificar. Entonces usted me dice, no dirás falso testimonio. ¿Contra quién? Contra tu prójimo. Ahora la pregunta es, fíjense, la pregunta aquí es, ¿qué es lo que más hay? Y voy a aclarar, óigame bien todos, pues, óigame bien, porque es que lo que pasa es que quiero hablar de lo que es testigo, porque fíjense, pues, hay un accidente de moto, pónganme atención todos, hay un accidente, un vehículo atropelló a alguien en una motocicleta, y habían personas en el parque, en una venta de helados, una venta de granizadas, gente pasando a pie. Ok, bueno, viene el investigador, quiere preguntar qué pasó. Usted le pregunta a un testigo, ¿usted qué vio? Mire, yo vi que el vehículo tuvo la culpa porque él atropelló de la moto. Bien, ahora le pregunta el de la esquina, el del parque, ¿usted qué vio? Mire, yo lo que vi que fue el que tuvo la culpa fue el carro. El carro fue el que tuvo la culpa. Otro dice, no, fue la moto el que tuvo la culpa. Luego le preguntan a otro, sí, mire, fíjese que el que venía en el carro andaba alcoholizado. Luego le preguntan a otro, no, el de la moto andaba alcoholizado. Al final tiene tanto testimonio, ¿a quién le cree? Eso es lo que quiero explicarles. Lo que quiero decir es que el problema, miren hermanos, pónganme atención a esto. El problema del evangelio y del pastorado y de nosotros es que lo único que nos da autoridad para hablar algo es que yo lo mire. Es que fíjense que a uno le digan chismes, ¿sí o no? Ustedes en su pastorado han oído chismes de esto, de lo otro, sí, pero una cosa es que me digan chismes de alguien. Por ejemplo, a mí me han venido hermanos que me quieren hablar mal de un pastor, me quieren hablar mal de un líder y me dicen, mire hermano, fulano de tal cosa. Me acuerdo cuando un hermano me vino a contar de un diácono y me dice, es que vi al hermano diácono con 2 mujeres tomando cerveza en un lugar X. Yo le pregunté, ¿tú lo vistes o te contaron? Y él me dice, yo lo vi. Ah, bueno. Este es un testimonio porque él dice que él lo vio. Ahora, si me dice, no, me contaron por ahí, es que fíjense que andan contando. Ustedes han escuchado eso. Es que dicen, es que cuentan, es que comentan, parece ser. Es que la cosa no está clara aquí. Mire, ese es el mandamiento tremendo que la Torah nos enseña. Tú no te puedes prestar a decir algo. Tú no te puedes prestar a asegurar algo que tú no has visto. Tú no puedes decirlo, ninguno. O sea, si yo no vi, ¿para qué voy a hablar? Eso se llama chisme. Ese es chisme, esa es mentira, esa es murmuración. Por eso es de que el problema de hoy, ¿cuál es el problema de hoy en las iglesias? Que la gente asegura algo que cree que lo vio, pero no lo vio. Solamente rumor, oyó, dijeron, comentaron, dicen. Pregunto, ¿eso es falso testimonio? Y para uno de pastor, de líder, no debe de caer en ese pecado. Uno no debe de caer en ese pecado. Uno simplemente, si yo no lo vi, yo no estuve enfrente, yo no estuve presente, es mejor cerrar la boca y no seguir, porque yo ya me volví parte del mandamiento del 20:16, me volví cómplice de ese pecado. Ahora, retomemos aquí a la ley y el testimonio. Es que si alguien dice, esto es blanco, es porque yo lo vi, porque yo lo vivo, porque es real. A mí no me venga, ay sí, que mire, ¿se acuerdan ustedes cuando Job hablaba?
¿Se acuerdan ustedes que decía Job? De oídas te había oído, hablaba lo que no entendía, yo decía, bla, bla, bla. Job hablaba. Y al final dice, yo era torpe delante de ti, hablaba, no tenía idea, por eso, porque Job no era testigo, él era falso testigo de Dios. De él era falso testigo. Uy, hermano, pero eso está feo lo que está diciendo usted. Sí. O sea, si Job dice, yo hablaba lo que no entendía. Pues claro, Job lo había entendido. Al final dice, por tanto me arrepiento. A partir de ahora me arrepiento. Ahora mis ojos te ven. Ahora me arrepiento. Ahora quiero hacer lo correcto. Ahora. Pero ya pasó. Aprendió, se quebrantó, lo trató Dios y él entendió. Ahora sí, volvamos al cauce. Entonces, ¿qué es testigo, hermano? ¿Qué es un testigo? ¿Qué es testigo? Es el que vio, es el que está viendo las cosas. Ahora, paremos aquí. Miren, Éxodo 20:16, no hablarás contra tu hermano, contra tu prójimo, falso testimonio. Miremos eso todos. Vamos a Ezequiel, por favor. Veamos a Ezequiel. Ezequiel. Léame por favor el capítulo 13. Alguien que no ha leído, por favor. Capítulo 13. Versículo 1 en adelante. 13:1 en adelante. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan, y di a los que profetizan de su propio corazón: oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Como zorras en los desiertos fueron tus profetas, oh Israel. No habéis subido a las brechas, ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel, para que resista firme en la batalla en el día de Jehová. Vieron vanidad y adivinación mentirosa. Dicen, ha dicho Jehová, y Jehová no los envió. Con todo esperan que él confirme la palabra de ellos. ¿No habéis visto visión vana y no habéis dicho adivinación mentirosa? Pues ¿qué decís? Dijo Jehová, no habiendo yo hablado. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor. Ahora, si ves, pastor, ustedes ven dos problemas. ¿Cuál es el primero? Ha dicho Jehová, en el verso 6, ha dicho Jehová y Jehová no los envió. En el 7, al final dice, no habéis visto, pues que decís, dijo Jehová, dijo Jehová, no habiendo yo hablado. ¿Eso qué es? No dirás falso testimonio. Ese es el problema. O sea, aquí vemos que hasta los profetas, claro, le podemos llamar falsos profetas, adivinos, lo que usted quiera, pero el punto es que Dios no dijo nada. Es como decir, no pongan
en boca, palabras en boca de Dios que Dios no dijo. Él no ha dicho nada, él no dijo nada. Pero yo digo que él dijo. Sí, pero él no dijo nada. Entonces, ¿yo qué me vuelvo? Falso profeta, falso, lo que usted quiera. Sí, me vuelvo falso, ¿qué palabra? Testigo. Apunten eso. Yo me vuelvo falso testigo porque él no dijo nada. Claro, Dios puede dar su palabra, por supuesto, pero el tema es, si yo lo inventé, si yo lo dije, entonces yo me vuelvo de Dios un falso testigo, porque estoy diciendo algo que él jamás dijo, jamás dijo. Ahora, retroalimentemos todo lo que estamos diciendo. Entonces, vamos aquí pues. Entonces, si Éxodo 20:16 dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, vamos de nuevo a la carga. Vamos de nuevo a la carga. La carga, testigos. Entonces, ¿qué es un testigo, hermanos? ¿Qué es un mártir? Viene de martus, mártir. Por eso es que el ministro hoy debe de definir que el Espíritu Santo viene a darte una unción, poder y autoridad para volverte mártir de Cristo. Mártir, mártir. Y miren eso pues, Hechos capítulo 16, todos. Hechos 16. Miren conmigo esto. Hechos 16. Versículo 1 y 2. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Verso 2. ¿Qué dice? Y daban buen testimonio de él, de Timoteo, los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Ahora, paremos. Ahora, aquí viene el problema de interpretación, porque el punto está que si yo leo así, sin entender, voy a decir, la gente hablaba bien de Timoteo. No, no está diciendo eso. No está diciendo que la gente hablaba bien de Timoteo, que era un hermano fiel. No, está diciendo, y daban buen, ¿qué palabra es? 31:40. Mártir. Significa que en el joven Timoteo, él vivía sufrimientos por el mensaje en la época. O sea, Timoteo tuvo que haber sufrido. Siendo hijo de un griego, sentía el rechazo, la discriminación contra él. Aparte sus amigos, aparte sus amistades, aparte el entorno social de él sufría. O sea, Timoteo llevaba en su carne el desprecio, la discriminación racial, la discriminación social, la discriminación religiosa. Él la llevaba encima. Sin embargo, él se mantenía firme. Por eso es que él era un martus. O sea, Timoteo era un mártir de Cristo a su edad, en su entorno, en su círculo, era un mártir. Ahora, en el verso 2 dice, y daban buen testimonio. Entonces diría, de la mejor forma diría, si usted lo puede buscar en otra versión, por favor, me encantaría ver otras versiones de ese pasaje. Entonces sería, y la gente reconocía el testimonio, pero como no dice testimonio, no dice testimonio, debería decir, y la gente reconocía que Timoteo era un mártir, era un buen mártir, era alguien que soportaba penurias y aflicciones por el testimonio de Cristo, y daban no buen testimonio. Es que nosotros decimos, mire pues, escúcheme, nosotros decimos buen testimonio porque no toma, no se echa los tragos, no adultera, no fuma. No está hablando de eso, está hablando que él es un mártir. Yo voy a decir, la hermana, a pesar que su esposo no es convertido, a pesar que su familia no es convertida, se mantiene fiel delante de Dios. Ella es un mártir espiritualmente hablando. Es un mártir porque agoniza, siente opresión familiar, o algún joven está en la universidad y es
recibe bullying religioso, es un mártir del evangelio. Un pastor está levantándose en la ciudad y alguien lo está difamando y lo está atacando, lo está contraatacando. Él es un mártir, pero se sostiene en la fe de Cristo porque él sabe que el que lo llamó también lo sostendrá. Pero miren cómo dice. Si tienen una versión, por favor, la pueden leer. ¿Alguien tiene alguna versión que la pueda aportar, por favor? Tengo acá, pastor, la nueva traducción viviente. Dice: los creyentes de Listra e Iconio tenían un buen concepto de Timoteo. Pero no es concepto. No es concepto. Es martus. Es martus. O sea, lo que estaban diciendo era: Timoteo es un mártir de Cristo a su edad, en su nivel social, en su nivel académico, en su población. El muchacho sufre. Cuando un joven se convierte y su familia no es creyente, ¿qué se vuelve el muchacho en su familia? Un mártir, un bullying, recibe presiones tremendas. Tengo la pellita también acá, dice: y de quien todos los discípulos de Listra y de Iconio daban testimonio. Sí, pero no es lo que yo digo. Así es que es que nosotros decimos testimonio es porque se porta derecho, respeta a su esposa, a su familia, respeta. Yo no estoy hablando de ese perfil. Estoy diciendo que testigo o testimonio es mártir, lleva marcas. En otro lenguaje sería: el hermano realmente soporta. Miren esto conmigo. Miren pues el pasaje este. Segunda Timoteo 4:5, pero tú, Segunda Timoteo 4:5, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones. Haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, soporta. Y es que, retomando la palabra del pasaje anterior, que estamos hablando estamos hablando de Timoteo. Entonces, Timoteo, ¿qué era al final? ¿Qué era? Era un mártir. Era un mártir. Timoteo tenía luchas. Pero recuérdense que no son luchas por pecado, por andar mal, por pésimo administrador. No. Son luchas por Cristo. O sea, ese es mi testimonio, es mi mensaje. Este es el mensaje que yo aporto, que yo doy. Por eso es que hay marcas. Hay marcas y evidencias. Entonces cerramos hoy aquí. Cuando dice el texto: y daba un buen testimonio, ¿qué está diciendo? Que la gente sabía que Timoteo, que él era un mártir, sufría, soportaba. Ahora, volvamos entonces a Hechos capítulo 1, versículo 8, 1:8. Entonces, ¿qué dice ahí? Hechos 1:8. Hechos 1:8. Recibirán poder cuando venga, cuando haya venido el Espíritu Santo. ¿Y qué viene después? ¿Qué viene? Mártires, martus, van a sufrir. Viene la lucha, viene la persecución. Por eso es que lo que menos tenemos hoy son hermanos que den testimonio en sus vidas de Cristo. El testimonio que necesitamos, el testimonio en mi carne,
en mi propia vida. Yo quisiera escuchar algunos comentarios. Padre, Puedes hablar. fíjate que esa palabra testimonio que está ahí, si hay unos cognados, y uno de ellos es la 5576, es pseudo-martureo, que es ser un testificador falso, ofrecer falsedad en evidencia. Ahí está. O sea, que hay gente que da evidencias falsas, ¿va? No, yo soy sufrido, el de evangelio me ha ido mal, pero aquí estoy de pie. Pero el problema, lo que dice el pastor, es porque hemos vendido, es que se ha vendido un evangelio que no hay lucha, un evangelio que no hay pena, un evangelio que no hay opresión, un evangelio que no hay ataques. Claro que los hay. Por eso es que se habla de mártir. Entonces el problema es que la gente hoy no puede tener un problemita aquí porque ya no va a la iglesia, porque no se congrega, porque no es fiel. ¿Cuántos dejan el ministerio? ¿Cuántos dejan? Y miren, el testimonio, oigan mis hermanos, se paga con la misma vida. Es que el testimonio se paga con la misma vida. Por eso es que nadie debería de permitir que nadie manche tu reputación. Tu reputación es lo que único. Mira, al final la reputación es mi mejor mensaje. Mi reputación es la llave de oro para cerrarle la boca a cualquiera. Ese es Martus. Claro, no hablo de los mártires del siglo I que los mataron los leones por mano de los malvados romanos. No hablo de esos ahorita. Concatenémonos a nuestra época. El evangelio de hoy cada día se vuelve más difícil. La gente menos cree, la gente menos se congrega, la gente menos se compromete. ¿Por qué? Porque la gente dice mucho ataque espiritual, hay mucha lucha, es que me cuesta, es que no sé qué, y todo el mundo. La pregunta es, entonces, ¿el Espíritu Santo para qué vino en tu vida? Vemos eventos de unción del Espíritu Santo viernes, sábado, domingo. El lunes andan caídos. El lunes como que no pasó nada. El lunes andan desarmados. El lunes andan con el tanque vacío. El lunes andan mal. Y entonces la pregunta es, invertir dinero en el evento, en ofrendas, en ayudas, en esto, lo otro, para que al final todo haya sido una emoción. ¿Pero por qué? Porque el que expuso, el que enseñó, no aclaró que el Espíritu Santo viene a mí para darme autoridad. ¿Por qué? Porque si yo me vuelvo un portavoz del evangelio de Cristo, voy a ser víctima de alguien. Voy a ser un mártir de alguien, que va a haber opresión, que va a haber lucha, que va a haber crítica, que va a haber de todo, se va a levantar contra ti. Sí, pero el Señor te va a respaldar. El Señor te va a fortalecer, porque el Espíritu de Dios viene sobre los martus para que den testimonio en todas las naciones. Quiero escuchar otros comentarios, por favor, ya para terminar. Vamos a seguir el tema, hermanos, la próxima semana. Quiero escuchar a alguien más. ¿Qué les parece que es cuando dice el texto, recibirán poder y serán testigos? ¿Cómo ven eso ustedes? Quiero escuchar a los pastores. Siempre hay un precio que pagar por ser testigo, pero lo importante es que debemos de aprender a ser testigos fieles, que hablemos la verdad fielmente. Y eso creo que el martirio o el ser mártir conlleva con nosotros mucha responsabilidad, porque tiene que ser en nosotros mismos y dentro de nosotros. Eso es lo que yo entendí en esta parte. ¿Qué puedes aportar de Hechos 1:8, pastor? Definitivamente que muchos han malinterpretado el poder
del Espíritu Santo. Realmente el Espíritu Santo es abogado con nosotros, pero al mismo tiempo nos da fuerzas para continuar siempre y cuando paguemos un precio. Y el precio es llevar las marcas de Cristo en nosotros, que no fueron marcas fáciles, fueron marcas evidentes de sacrificio, de entereza y virtud. De hecho, el ministerio de Jesucristo fue un mártir también, porque nadie entendía las marcas de él porque no las podían ver. Definitivamente que el ser testigos nosotros es una gran responsabilidad que debemos llevar, pero que no creamos que la vamos a tener fácil. El ser testigos de Jesucristo conlleva un martirio, y de hecho debemos de aprender, y de hecho debemos de cimentarnos bien, porque no es light, no es fácil, no es solo de ponernos el tacucho, la camisola de pastor y tener tener un aplauso o alrededor un juego, tomarlo tan fácil. No, esto no es fácil, esto es de llevar un martirio. Creo que es de representar bien a Cristo en esta tierra, llevando el sacrificio, y de hecho, pues así es y así va a ser siempre. Entender lo que usted dijo, apóstol, es muy importante, porque uno lo ve como testigo, pero no es así, es martirio. Y lo más fácil es ser testigo falso, ¿no? No como testimonio, y no como testimonio como lo entendíamos. No, es un sacrificio. Solamente. Qué tremendo lo que estamos hoy enfocando. Creo que hoy se nos abren los ojos para ver la razón por la cual los jueces eran ungidos, para juzgar a Israel, para poner en orden las cosas, para poner en orden la casa de Israel. Segundo, pelear batallas. Por eso tú, hermano, vas a ser ungido. Tú eres ungido por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Juzgar, poner en orden, levantar, endechar, alinear lo que se torció, tomar el cauce de la dirección de tu ministerio, de tu llamado. Segundo, la unción que te viene es porque hay opresión. El enemigo no se va a quedar solamente así porque así te ungió el Padre. No, hay guerra, se levanta y ataca por donde sea. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tú eres un ungido de él, y a los ungidos viene esa formulación de mártir. Por eso es que no podemos desconectar. O sea, en mi mente no cabe un ungido y un ungido sin problemas y sin situaciones de adversidad. Eso no. El evangelio está lleno y tapizado, y una alfombra con la interconexión Espíritu Santo, ungimiento, mártir, para dar testimonio. Señales en mí, la lucha que debo de enfrentar en mi día a día, la lucha como siervo, la lucha como pastor, la lucha como líder, la lucha. Por eso es que esto debe de levantar y animar y confortar el corazón de todos. ¿Por qué? Porque entiendo que la lucha no está lejos de mí, entiendo que la carga no está lejos de mí, entiendo por qué, porque el Señor quiere que yo sea un testigo de él, que me pare. Claro, predicar con plata, predicar con vehículos, predicar con casas, predicar con una gran iglesia, eso cualquiera lo hace. No, predicar en la lucha, pararme en la adversidad, pararme cuando las cosas están en adversidad. Ese es el tema para nosotros hoy. Y es lo que el pueblo tiene que sacar la casta, tiene que sacar la fuerza espiritual, tiene que sacar la garra de Dios en medio de la adversidad. ¿Por qué? Porque la iglesia del primer siglo brilló en medio de una gran adversidad, en medio de una oposición política, en medio de una oposición sanitaria, en medio de una oposición financiera, en medio de una oposición religiosa.
Ahí estaban los hermanos nuestros batallando, enfrentando, predicando, unos muriendo, otros torturados, otros en las cárceles, pero el mensaje no lo podían detener. El mensaje no se podía callar, porque ellos entendieron que si el mentor llegó a la cruz, nosotros tenemos un vivo ejemplo. Jesús dijo: ejemplos he dado para que como yo hago, vosotros también hagáis. Y no habla de caminar en las aguas, no habla de sanar enfermos, sino habla también de perdonar, de amar, de morir, de soportar y subir a la cruz, hermanos. Quiero escuchar al pastor Carlos, un comentario. Tiene que ver marcas del ministerio, tiene que ver dones y frutos a la par. Entonces, prácticamente lo que está pasando en estos tiempos, pastor. No hay, vamos a, como dices, nos ha tocado, por ejemplo, también en la iglesia hablar y hay gente, y eso es lo que se han quedado hermanos que han aguantado con amor, ¿verdad? Otros simplemente no aguantan con amor la reprensión y se van. Es el pan nuestro de cada día, pastor. Sí. Pues tremendo eso. Vamos a orar para